cómo va avanzando el PBI de la Argentina, cómo va evolucionando mes por mes, ¿no? En este caso es en el mes de junio, ¿no? Porque esto tiene un delay para poder confeccionarse, que se compilan los datos, que se editan, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice el EMAE del mes de junio del 2021? Bueno, en principio que registró una variación interanual positiva del 10,8%. Claro, respecto a junio del 2020, la economía argentina creció 10,8%. Pero la noticia más importante tiene que ver con el crecimiento que tuvo el PBI respecto al mes anterior, es decir, el crecimiento de junio respecto a mayo, ¿no? Donde, bueno, la economía argentina creció 2,5%. Recordemos también que en mayo la economía, digamos, sufrió un revés debido a que se habían determinado algunas restricciones por parte del gobierno debido a la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, estamos comparando con un mes que había tenido algunas dificultades y restricciones de movilidad, etcétera, por la pandemia. Lo cierto es que, bueno, la economía, digamos, medida en términos mensuales, no crecía desde enero del 2021. Es decir, hacía 4 meses que la economía no crecía respecto al mes anterior, ¿no? En esta ocasión ya rompió esa mala racha y en junio creció 2,5 respecto a mayo. De todas maneras, si nosotros comparamos cómo está la economía en junio, todavía no estaría en los niveles prepandémicos, ¿no? Lo que queremos decir es que la economía estaría un poquito más de 2% por debajo de lo que estaba en febrero del 2020, es decir, el mes anterior a que se inicie la pandemia. Es decir, que todavía la economía no se ha logrado recuperar, todavía el rebote no llegó a recuperar lo que se destruyó de actividad económica durante la pandemia del 2020 y, bueno, parte del 21, ¿no? Bueno, el informe destaca un poco también los sectores que han crecido respecto al año pasado, y han crecido todos los sectores, a excepción de la intermediación financiera, que cayó 0,9% respecto a junio del año pasado. Bueno, y agricultura, ganadería, casa, que cayó un 4,5%. Pero después todo el resto de las actividades ha crecido en el mes de junio 2021 respecto a junio 2020. Por el otro lado, otra noticia, otro anuncio tiene que ver con el Repro 2. Se extendió el programa a trabajadores independientes de sectores críticos, ¿no? Este programa que paga 22.000 pesos a trabajadores justamente de sectores críticos que han sido afectados por la pandemia. Bueno, se extendió para los salarios que se devengan este mes. Así lo determinó la resolución 486 del 2021, publicada en el boletín oficial, ¿no? Bueno, obviamente que los trabajadores que accedan a estos beneficios tienen que cumplir con algunos requisitos que tienen que ver con indicadores económicos, financieros, laborales, que son comparados con el 2019, no con el año 2020, porque claro, en el año 2020 ya estaba la pandemia, entonces las comparaciones son con el año 2019, ¿no? Para acceder al beneficio, básicamente este beneficio de 22.000 pesos, el trabajador independiente, bueno, tiene que presentar una reducción de su facturación superior al 20% en términos reales, o sea, teniendo en cuenta la inflación, para el periodo comprendido entre julio del 2019 y el mismo mes del 2021. Es decir, que si tu facturación cayó en más de 20% en términos reales, comparando julio 2021 y julio del 2019, bueno, vos podrías acceder a este beneficio de 22.000 pesos, este programa Repro. Por otro lado, el martes 31 ya digamos, se vence la primera resolución que había tomado el gobierno respecto al cepo de las exportaciones de carne. Entonces, bueno, hay que ver cómo se continúa a partir de allí. Y esto es lo que está, digamos, diagramando el gobierno. Si yo me pongo a ver algunas citas de algunos funcionarios que hoy salieron, que se publicaron hoy, la verdad que me da un poco de escozor, ¿no? Porque hablan de una solución paulatina
a medida que vamos ordenando el mercado. O sea, un gobernante que ordena el mercado. Es una cosa... Los mercados se ordenan solo por interacción de la gente que lo compone, ¿no? Claro, exactamente. No hace falta que un burócrata esté ordenando el mercado, ¿no? Y bueno, ¿qué dicen también? Bueno, estamos buscando un mercado más ordenado y mejor administrado. Bueno, así que lo que están viendo desde el gobierno, lo cierto es que los que se denominan cortes populares, que han mostrado una estabilidad en julio respecto al mes anterior, ¿no? Los cortes populares son el asado, el vacío, el matambre, corte para milanesa. De lo que estamos hablando. Sí, una cosa que no se es puede. Lamentable. No, una cosa. Pero ahora quiero ir a los lamentable. datos. Sí. No, es que no se puede creer, pero lo que más me preocupa es esta afirmación. Dice, la liberación total de las exportaciones recién se dará cuando crezca la producción, dicen desde el gobierno. Algo que por ahora no se evidencia, al contrario, la faena viene en retroceso. Y claro, ¿cómo no va a venir en retroceso si están ustedes gobernando? ¿Quién quiere invertir en este país cuando ustedes prohíben y regulan todas las actividades? Nadie, obviamente. Y acá vamos a los datos. El stock vacuno va a mostrar una caída durante 2 años consecutivos, es decir, 2020 y 2021, ¿no? En 2020 cayó casi 2%, y este año también va a caer. ¿Qué significa esto? Bueno, casi 1 millón menos de cabezas de ganado respecto al 2019, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que influyeron en esta caída del stock de ganadería? Bueno, tiene que ver con la sequía que afectó y que genera escasez de alimento, pero por el otro lado también tiene que ver la mala noticia del cepo a las exportaciones de carne. O sea, no hay incentivo de los ganaderos para seguir invirtiendo, ¿no? Y después quiero ir a los resultados, que el otro día los mencionamos, pero me parece interesante porque si hay que hacer un estudio de mala praxis respecto a las decisiones políticas que se toman. Sí, necesitas 10 años. Bueno, viste que hay una fundación que se propuso hacer el premio Lipovetsky, que hace referencia a los peores proyectos de ley. ¿no? Y le pusieron con el tema de la ley de alquileres, claro. La Fundación Apolo, que va a hacer los premios. Un verdadero bueno, la Fundación Apolo, en la Fundación Apolo está Yamil Santoro. Sí. Mira, un dato, el otro día estaba viendo, una encuesta de CREA arrojó un dato impresionante. Dice que el 66% de los productores espera que la economía empeore, y, o sea, es decir que las expectativas respecto al futuro son malas. Y por el otro lado, yo quiero, destacar cuáles han sido los efectos del cepo a las exportaciones. En mayo, esto es de acuerdo a un informe que hizo el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina. En mayo, primer mes de las restricciones, el valor promedio de los cortes de carne vacuna creció un 6,1% en el mes de mayo, cuando el promedio de los alimentos medido por el INDEC en el IPC de ese mes fue del 3,1%. Es decir, que en el primer mes que se implementó el cepo, la carne subió el doble que los alimentos, que el resto de los alimentos, o que el promedio del resto de los alimentos. En junio, con plena aplicación del cepo, la carne subió un 7,7%, cuando el promedio de los alimentos de ese mes había subido 3,2%. Y claro, en julio, después de estas dos tremendas subas, en julio el precio de la carne minorista se contrajo entre 1% y 2%. Entonces dicen, bueno, ya estabilizamos el precio de la carne, ahora sí, nos dieron bolilla. Claro, después que subió un 6,1% en mayo y un 7,7% en junio. Una cosa impresentable por parte del gobierno que no se puede creer, la mala praxis. Así que, bueno, eso por un lado. Y ya para terminar, porque me parece que estamos medio cortos de tiempo. Un informe de la Fundación Mediterránea donde determina, bueno, cuál es, dentro del costo financiero total, ¿no? Cuando uno saca un crédito, ¿qué porcentaje de eso son impuestos, ¿no? Y ahí adentro, ¿qué tenés? Por favor. Tenés impuesto al IVA, impuesto al cheque, impuesto a los sellos, impuesto a ingresos brutos, tasas municipales, todos manotean de todos los niveles del Estado cuando vos sacás un crédito, ¿no? Bueno, lo que se pudo determinar es que más o menos, depende del tipo de crédito, ¿no? Pero tanto que en los créditos personales, los impuestos pueden ser equivalentes al 50%
de los intereses que paga una persona por el préstamo. ¿Y qué es lo que marca este estudio? Dice, bueno, mira, por una cuestión de los impuestos, del mercado financiero en Argentina que está destruido, la relación entre crédito y el PBI en Argentina es una de las más bajas de la región. Es decir, si vos comparás el crédito que se le da al sector privado sobre el PBI, en Argentina es del 10,5% más o menos, ¿no? Es la porción que se le presta al privado. Bueno, en México ese mismo indicador da más del doble, es el 26,8%. En Perú el 44% del PBI, digamos, se le da, o sea, el crédito privado equivale al 44% del PBI. Pero vos te vas a Colombia y en Colombia el crédito privado equivale al 50% del PBI. En Brasil es el 62% y en Chile está por encima del 80%. En Argentina es el 10%. Ese es el tamaño minúsculo del sector financiero nacional, ¿no? De los créditos que se le da al sector privado. Y bueno, y tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, un crédito personal a alguien que tiene caja de ahorro, que tiene que pagar una tasa de interés del 40%, el costo financiero total se le incrementa al 56%, porque el 16% son impuestos, ¿no? Alguien que saca un crédito personal con cuenta corriente y pagaría una tasa de interés del 40% anual, se le va el costo financiero al 57%. ¿Por qué? Porque 17% son impuestos. Es decir, los impuestos son del 42% de lo que son los intereses que tendría que pagar. A ver, vamos de nuevo. Ejemplo. Yo tomo un crédito por 100 pesos. Bueno, vas a tener un costo financiero total del 57%. Es decir, que vas a tener que devolver 157 pesos. De esos 57 pesos que te sale, digamos que es el costo financiero que vos tenés, 17 pesos son impuestos. Qué bárbaro. ¿No? Y bueno, y acá no se salva a nadie, porque una cuestión interesante es que mencionaba el estudio, es que las 5 provincias más pobladas del país cobran ingresos brutos sobre las entidades financieras que son monstruosos. O sea, alícuotas que van desde el 7% en Mendoza y Santa Fe, el 9% en Buenos Aires y Córdoba, ¿no? La ciudad de Buenos Aires el 8%. Es decir, todos manotean de las entidades financieras que creen que tienen rentas extraordinarias. Bueno, todo esto se traduce en mayores costos de financiamiento para el sector privado, en menos emprendimientos, en menos crédito para inversión. O sea, al final es pegarse un tiro en los pies, ¿no? Y así esto es una mezcla de lo que es de lo que es un poco Argentina, ¿no? Un resumen. Bien, pasó la agenda económica en la voz de Juanma Morales para matarnos. Y bueno, Argentina, no lo entendería. Dale, tanda.